Vamos a recordar algunas consideraciones psicoanalíticas sobre la fobia. Cabe resaltar inicialmente, ¿no? que este conjunto sintomático, este modo del padecimiento es muy habitual en el sufrimiento humano. Digo, no solamente considerar que es de gran frecuencia en el desarrollo infantil, hay una etapa, lo que Freud llama neurosis infantil, pero que bueno, coincide con un momento de las infancias donde claramente es muy característica la presentación de sintomatologías fóbicas, pero también en la adultez o en cualquier otro momento de lo evolutivo humano puede tener presentaciones muy frecuentes de sintomatologías fóbicas. Es grande, digo, la fobia es un conjunto sintomático muy habitual. Ahora, sin embargo, es de una significativa complejidad pensarlo, porque ahí entramos en debates que no solamente son interesantes en relación a distintos posicionamientos sobre la fobia, sino a la complejidad inherente de justamente este complejo sintomático, estos modos de presentación subjetiva. La fobia viene de phobos en griego, que significa temor, digo, es algo desde muy tempranamente situado en el campo de la salud mental. La psiquiatría clásica ya ubicaba claramente la fobia como un padecimiento que era muy fácil de distinguir en cuestiones clínicas. Lo que aparecía era justamente esto, temor, angustia, lo que en la actualidad comenzó ya hace algunas décadas atrás, a llamarse el aumento de la ansiedad. O sea, la fobia estaba situada ahí y en realidad, ¿no? Va siendo como cierto derrotero de que la fobia quedaba ubicado como complemento de otros padecimientos, hoy digamos más estructurales, ¿no? Pero la fobia quedaba como complemento, era como un síntoma que aparecía adosado a otros modos del padecimiento, ¿no? Entonces, neurastenias con fobia, neurosis de angustia con fobia, psiconeurosis con fobia. Entonces la fobia quedaba como un síntoma muy frecuente, un síntoma del sentido amplio psiquiátrico, muy frecuente, adosado, enganchado a otros modos patológicos de mayor profundidad, o si se quiere, de mayor nivel de estructura. Es Freud el que comienza a darle a la fobia un estatuto que, insisto con esto, que hoy podríamos llamar más estructural, y justamente Lacan reconfirma ese lugar estructural para la fobia. Ahora, más allá de esta cuestión, ¿no? De que la fobia inicia más del lado de un modo de la manifestación sintomática y que va a partir del psicoanálisis, tomando justamente más estatuto estructural, lo cierto es que la fobia conserva cierta cuestión de complejidad. De hecho, podemos pensar que hay al menos tres niveles para pensar justamente esta complejidad de la fobia. Si lo pensamos en términos sintomáticos, sintomatológicos, sintomáticos, o sea, en una dimensión claramente clínica, podemos justamente ubicar esto que viene desde los orígenes clásicos del concepto en psiquiatría, de que la fobia es un modo de presentación sintomática, ¿no? Entonces, como es un modo de presentación sintomática, damos cuenta de, bueno, es un síntoma que aparece. Esto supone una clínica, es la clínica directa con el síntoma. En la actualidad, esta clínica está muy presente en muchos modos de la psicoterapia, por ejemplo, terapias de exposición, ¿no? Se va acercando al paciente o a la paciente con alguna dificultad fóbica, se lo va acercando al objeto fobígeno para ir de alguna manera por medio de la exposición, alcanzando una suerte de adaptación de esa subjetividad al objeto fobígeno o tratamientos farmacológicos, sobre todo con ansiolíticos y también con el complemento de antidepresivos, porque la fobia es tomada como una manifestación sintomatológica clínica. Ahora, ahí está la complejidad, ahí comienza la complejidad. La mayoría de estos casos resuelven con
más o menos efecto positivo, pero resuelven el problema más, si se quiere, como más de urgente, la fobia, pero la fobia retorna luego mudando de objeto o volviendo con el objeto a veces con virulencias todavía o intensidades todavía peores. Entonces ahí ya comienza una dificultad. Hay muchos tratamientos que insisten en lo sintomatológico, la fobia, porque la consideración es justamente al síntoma y a la clínica con el síntoma, pero tiene sabor a poco, ¿no? Finalmente retorna, la fobia retorna. Hay como una posición fóbica de la subjetividad que continúa independientemente de que fue resuelta una, si se quiere, como la presencia de un objeto fobígeno específico se resuelve, pero continúa una predisposición más subjetiva a lo fóbico. El psicoanálisis, ¿no? Esto que comentaba hace unos instantes con Freud y Lacan, salieron de la lógica más sintomatológico-clínica e intentaron ir hacia una consideración mucho más estructural de la fobia. Tanto Freud, desde muy primerísimos textos hasta Lacan, a lo largo de su enseñanza, insisten en leer la dimensión estructural. Entonces ya no son las fobias, ¿no? Como sintomatologías que van apareciendo asociados a otros padecimientos, si se quiere como más profundos, sino que la fobia pasa a ser una estructura en sí misma. Esto ha generado que ha aparecido otra clínica, ¿no? Más acuñada del psicoanálisis, donde busca las causaciones estructurales que hacen que una subjetividad tome la modalidad fóbica como el modo principal de defensa, como el modo principal de presentación subjetiva, en términos de último Lacan, como modo de presentación sintomático de esa subjetividad. Entonces aparece esta segunda consideración, la fobia ya no como una sintomatología, sino una fobia en términos estructurales. Ahora, eso también encuentra una complejidad que no termina de resolver con claridad la cuestión fóbica. Muchos análisis que van hacia la definición de cuestiones causales de estructura se van encontrando con, bueno, es una estructura dentro del marco de la neurosis, es igual que histeria, no es obsesiva, entonces hay tres neurosis, es una estructura que gira entre una y la otra, es una posición subjetiva, pero no una estructura. Entonces aparecen debates que vuelven a dar cuenta de la complejidad y estos debates insisten porque no es tan fácil de ubicar el correlato entre las neurosis histéricas y obsesivas y las neurosis fóbicas. Hay ahí, ¿no? El mismo Lacan advierte, y esto ya se puede leer en Freud, advierte que hay otra cosa ahí. Por ejemplo, en el escenario 16, como, que es lo que Lacan define como placa giratoria. Entonces ahí, de vuelta, la dimensión sintomatológico-clínica encuentra una complejidad porque retorna, la dimensión estructural también encuentra una complejidad porque ahí es del orden de una estructura que hay que repensar. Ahora, habría una tercera dimensión, una consideración que me parece que también es fundamental, la fobia en coordenadas topológicas, ya no únicamente estructurales o sintomatológicas. Topológicas, esto lo podemos pensar en algunos antecedentes freudianos, pero también, bueno, pero claramente a partir de lo que conocemos como la última enseñanza de Lacan, la topología ya no es únicamente la estructura. A mí me gusta definir a la topología como la estructura en movimiento, la estructura historizada, porque la topología toma lo estructural, pero puede pensar el movimiento temporal de una subjetividad, lo que yo considero llamarlo existencialidad a partir de la última enseñanza de Lacan. La existencialidad, eso es la topología. La existencialidad supone un anudamiento
como lo llama el último Lacan, real, simbólico, imaginario, pero con la posibilidad que eso tenga el movimiento temporal de la existencia. Esto supone anudamientos que se intensifican, se anudan, se desanudan, se aflojan, se torsionan, se distorsionan, retornan, dice Lacan en el 24. Eso es la topología, es la estructura en movimiento existencial temporal. En esa dimensión, la fobia toma un estatuto diferente. Claro que es estructura, claro que a su vez es una sintomatología en clave de estructura, pero además necesariamente situable en el campo topológico de la subjetividad. O sea, hay que poder pensar la fobia como modos de anudamiento que son necesarios y o desanudamientos que son necesarios conforme un recorrido subjetivo. Por ejemplo, en Freud, donde el célebre caso Hans, ¿no? Ubica que es la fobia lo que termina de situar la neurosis ahí donde no estaba todavía del todo ubicada en la etapa fálica. O sea, la fobia termina de ubicar lo que aún no estaba, no estaba del todo constituido. Entonces, qué interesante, porque Freud lo que va a justamente ubicar es que la fobia no es un modo de definición de la estructura, es el modo donde la estructura se define, un modo necesario del desarrollo estructural. Entonces la fobia ya no es solamente un momento de la constitución, es un momento donde la constitución subjetiva se va definiendo. Y esto también podemos ubicarlo en el último Lacan, donde piensa los anudamientos justamente a partir de temporalidades que son a las claras necesarios. Entonces, lo que estoy proponiendo es que la fobia tiene la complejidad de que no solo puede ser situable en términos sintomatológicos, entonces terapias de exposición o terapias psicofarmacológicas se encuentra con un límite, tampoco es solamente situable en términos estructurales, o si se quiere, sumamos los dos, sintomatológico y estructural, porque también encuentran el límite de, ¿es una estructura al igual que la histeria, al igual que la ansiedad obsesiva? ¿Está únicamente en el campo de las neurosis? Digo, ahí aparece también una complejidad. Me, considero que se resuelve cuando uno puede anudar sintomatología, estructura y topología. Y entonces ahí poder darle a la fobia un estatuto que pueda realizar una clínica que entienda cuestiones constitutivas, cuestiones de temporalidad, cuestiones de anudamiento y desanudamiento. La psiquiatría actual considera las fobias como fobias específicas, también incluye la fobia social, ¿no? Digo, dentro del campo de las fobias, insiste en llamar fobia social a lo que nosotros llamamos los psicoanalistas, ¿no? Un modo evitativo de justamente del encuentro con el otro, del lazo con el otro, lo social. No importa, es interesante el nombre de fobia social. Entonces están las fobias específicas. Lo que antes llamaba fobias típicas, son las fobias que están, ¿no? Situadas a un objeto fobígeno determinado. Están las fobias sociales, como este modo más subjetivo. También está la agorafobia, que es una fobia más inespecífica, que se presenta con los espacios abiertos muchas veces, o frente a algunas situaciones muy concretas, los transportes públicos, por ejemplo. La agorafobia está bien en el borde con el ataque de pánico. Es así como queda presentada por la psiquiatría actual de SM5, ¿no? Eh, Hay otra, si se quiere, como etimología de fobia como temor, también es la fobia como aversión, no como temor, sino como rechazo, porque también está el uso de la fobia como, por ejemplo, xenofobia, homofobia.
¿no? Como rechazo al diferente, rechazo a la homosexualidad, rechazo a una condición determinada, religiosa, ideológica, ¿no? Digo, es interesante pensar, porque la fobia no va solamente al temor, que es como es considerada por la salud mental, psiquiatría, psicoterapias en general, el psicoanálisis, también se la puede pensar en condiciones más sociológicas, histórico-políticas, ¿no? Como rechazo, temor, rechazo. Ahora, más allá de eso, ubicaba que el psicoanálisis es el que plantea que no es solo sintomatología, también es estructura, pero además que sienta las bases para pensar la fobia como topología, se me ocurre pensar como modo de acercamiento a la temática, que habría al menos tres momentos en Freud para pensar la fobia. Al menos tres momentos, que los podemos ubicar conforme a tres grandes momentos de su obra, ¿no? Hay un Freud muy del inicio, Freud habla de la fobia muy tempranamente, incluso antes de la primera tópica, o sea, en lo que son como los, los escritos originales de Freud, antes de inventar el psicoanálisis, antes la interpretación de los sueños, en la década de 1890, tiene muchas precisiones sobre la fobia, donde acerca la fobia a las neurosis obsesivas y la piensa como la irrupción de una representación. O sea, la fobia tiene que ver más con una representación que irrumpe, similar a lo que sucede con las neurosis obsesivas. Este es una primer versión freudiana de la fobia, ¿no? Como irrupción de la representación, de representaciones que van a tener que ver con lo reprimido. Ahora, Freud, ya un poco más avanzado con su primera tópica y en tiempos también intermedios de lo que se conoce como la metapsicología, Freud ubica otra versión sobre la fobia, donde justamente hace un movimiento contrario, lo acerca a la histeria, tanto que la llama histeria de angustia o insiste en nombrar la histeria angustia, ¿no? Entonces tenemos la histeria conversión y la histeria angustia. Antes, en la primera versión, fue acerca a la fobia a la neurosis obsesiva. En esta segunda versión, la acerca a la histeria, la saca de la cuestión de la irrupción y la pone como un modo de la histeria, o sea, como un modo que incluye la dimensión de la angustia, por eso lo llama histeria de angustia, ya no tanto lo representacional, sino la angustia, y con el mecanismo más similar a la represión histérica, no tanto a la represión obsesiva. Pero hay todavía una tercera versión de Freud, ¿no? De la fobia como irrupción, luego la fobia como histeria y angustia, la fobia como una defensa frente a la castración. Entonces ella aparece en una versión claramente sintomática, ¿no? Sintomática, pero que da cuenta de un modo estructural que define esa sintomática como defensa frente a la castración. Y ahí la fobia comienza a acercarse a la pulsión de muerte, esto ya estamos en términos del último Freud, porque justamente la angustia es una irrupción tanática del aparato psíquico. Entonces, tres versiones de la fobia, más cerca de la neurosis obsesiva como irrupción de representaciones, más cerca de la histeria como histeria de angustia, y la fobia sí ya claramente delimitada como una posición estructural diferenciada, como un modo de defensa frente a la castración. En Lacan también podemos situar un recorrido que al menos ubique tres versiones diferentes de la fobia. Podría haber más, pero podemos ubicar que hay tres momentos bastante diferenciables, ¿no? Donde Lacan va construyendo eh, una versión determinada de la fobia, que coincide con sus tres grandes momentos de su enseñanza. El primer Lacan, un Lacan intermedio, el primer Lacan entre los seminados 1 y 8, un Lacan intermedio entre los seminados 9 y 19, un último Lacan a partir del seminario 20. Yo insisto ya hace un tiempo en decir que hay un Lacan intermedio, que el seminario 9, donde Lacan inventa el objeto A, el seminario de Lacan inventa el objeto A, divide aguas entre un primer Lacan con predominio de lo simbólico
a un Lacan intermedio donde interroga lo real, ¿no? Parece que hay una diferencia entre los seminarios anteriores al 9 y los seminarios posteriores al 9-10, ¿no? Al objeto A y al concepto y al seminario de la angustia. Pero bueno, más allá de esta precisión, podemos encontrar que hay una versión de la fobia en los primeros seminarios, donde la fobia aparece como un síntoma que transforma la angustia, lo que Freud llamaba la angustia de castración, en un temor a partir de un significante. Entonces la fobia se vuelve un significante, el significante fóbico, ¿no? Caballo, Hans, un significante que lo que hace es transformar la angustia que estaba en el campo más real, transformarlo en el campo simbólico a un temor fóbico. O sea, la fobia claramente como un síntoma con predisposición simbólica. La fobia queda situada en el significante fóbico. Esta es una primera versión que coincide con el primer Lacan, donde el predominio no es simbólico. Pero a partir del Lacan intermedio, ¿no? Seminarios 9 y 10, donde aparece el objeto A y aparece una clínica que sigue insistiendo en la necesidad de lo simbólico, pero que abre todo el tiempo a repensar justamente la relación a lo real, ¿no? Lacan en el seminario 11, el hueso de lo real, toda la problematización con el objeto A, y la caída o la parcialización del falo, si se quiere, como el trabajo con el goce, digo, todo esto que empieza en el Lacan intermedio tiene una, si quiere, como una marca muy interesante situada sobre todo en el seminario 16, donde Lacan va a decir que la fobia es un conjunto sintomático, pero que es una placa giratoria entre las otras neurosis, o sea, la fobia es una neurosis, pero es una placa giratoria entre histeria y neurosis obsesiva y las perversiones. O sea, una placa giratoria ubica a la fobia dentro de las neurosis, pero más hacia el borde de las neurosis en relación a la perversión, no porque sea border, sino en relación a la perversión, gira. Y entonces ubica que la fobia es un momento de constitución subjetiva donde todavía no está del todo definida la neurosis, ¿no? Y entonces hay todavía, entre comillas, el riesgo de devenir perversión. Si la fobia funciona, deviene neurosis, ¿no? Entonces es interesante el concepto de placa giratoria. Fíjense que hay una diferencia entre la fobia como el significante, en términos más estructurales, que transforma angustia en temor obsesivo, a pensar la fobia como una placa giratoria que en última instancia termina siendo un regulador de goce y deseo, o amor, goce y deseo. Y aparece finalmente una última versión de la fobia a partir del último Lacan y los anudamientos, donde podemos pensar que la fobia es un modo específico, diferente de la neurosis obsesiva y de la fobia en el marco de las neurosis, es un modo específico de anudamiento RCI, donde ahí podríamos pensar que lo imaginario y no lo simbólico es lo que aparecería en primer plano en términos constitutivos del anudamiento fóbico. Y entonces ahí podríamos pensar con el anudamiento fóbico no solo los síntomas y obviamente la estructura, sino la topología subjetiva, lo que podemos llamar en un sentido, si se quiere, como más sintético, ¿no? El tipo fóbico, el modo fóbico, la modalidad, la posición fóbica de alguien. Entonces ahí ya estamos dando cuenta no solo de síntomas, no solo de la estructura, sino de una modalidad de la subjetividad. Bueno, esto es para introducir el tema a lo que va a ser un curso que voy a dar 4 viernes de septiembre, donde vamos a ir trabajando estas consideraciones psicoanalíticas sobre la fobia. 4 viernes de septiembre de 20 a 21:45. Eh, Agradecerles haber compartido este video o haber recorrido juntos estas
consideraciones sobre la fobia e invitarlos a los que quieran acompañarme a profundizar, pensar, poner en debate estos temas en el curso. Muchas gracias.